Porque ya está aquí con nosotros Paula Falero, que es coordinadora de proyectos en Noma de Comunidad Consultora, y tratan un tema bien interesante a través de un informe que es la salud mental en los adolescentes aquí en Uruguay, los efectos que ha tenido también la pandemia en este tema, y además planifican un conversatorio que se va a llevar a cabo el 12 de septiembre, que se llama Nos pasan cosas, nuevos retos en torno a la salud mental adolescente. Paula, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder venir justamente a contar sobre esta expedición que hicimos sobre la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y como bien decías, la idea es que el 12 de septiembre puedan ir a este espacio para conocer más. Va a haber distintas personas especializadas en el tema y que puedan realizar preguntas. Y lo que es importante es que desde Noma siempre que hacemos los informes, lo hacemos de un lugar o de una forma que lo pueda entender cualquiera. No es para especialistas solamente de salud mental, sino para un padre, para una madre, para una tía que quiera, por ejemplo, conocer un poquito más sobre justamente salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Los abuelos, las abuelas que a veces no saben cómo abordar, ¿no? El tema de los nietos que hasta a veces van para casa cuando tienen lío con los papás, terminan en casa de los Danos más abuelos. datos del conversatorio. Bien, les cuento que es justamente el 12 de septiembre a las 18 horas, que se puede anotar entrando a nuestra web, nomadeconsultora.uy. No tiene costo y se brinda un certificado de asistencia, es en Redency Way. Va a estar Miguel Escagliola, Natalia Ocaño, Lucía Bernaza, Laura Rivero y va a moderar Alejandra Labrada. Aparte creo que lo interesante de que justamente un tema así se lleve a un conversatorio es que hay un montón de cuestiones que parecen tabú, que dejan de serlo rápidamente, cada uno expone su punto de vista, hay muchas historias también en todo esto. Y creo que como comentábamos en la nota anterior, la pandemia también ha sido como una señal de alerta en todo este sentido, especialmente para los adolescentes. Les podría poner el ejemplo, no quiero autorreferenciar, ¿no? Pero lo vi en mi propia casa con mi hermano, la manera de relacionarse con sus amigos en pleno crecimiento, cómo cambió, pasó a hacer todo de manera virtual. En fin, ¿cuáles son los apuntes más importantes que tienen ustedes, Paula, en torno a esto? Yo veía un dato, por ejemplo, que casi 4 de cada 10 niños, adolescentes y niñas también, ha estado en algún tratamiento por salud mental aquí en nuestro país. Ese es el dato más interesante, quizás. Bien, lo primero que quiero aclarar es que este estudio tiene una parte cuantitativa y una cualitativa. La cuantitativa justamente es una encuesta autoadministrada que se hizo a padres, madres o responsables. Y de ahí se arroja este dato, que sin duda que es un dato como a tener en cuenta. 37%, lo repito por las dudas, de niños o adolescentes que han estado tratados por temas de salud mental. Exacto, y dentro de ese 37%, la mayoría, el 70 y pico, lo han hecho con psicólogos, después con psiquiatra y con algunas otras terapias. Pero lo otro que quería comentar, que me parece muy importante, es que la parte cualitativa fueron justamente grupos de discusión a niños, niñas, adolescentes, de entre 12 a 21 años. Y lo que es importante o distinto de este estudio es que son ellos mismos los que dijeron cómo se sienten. Tenemos como dos partes. Uno, lo que dicen los padres, madres, referentes, tutores, de cómo ven los cambios, o justamente de si han ido a terapia, si han consumido medicamentos y los cambios que han tenido. Pero la otra parte es justamente conocer cómo ellos lo vivieron, cómo lo transitaron. ¿Distan bastante esas dos lecturas o tienen coincidencias? Tienen coincidencias, obviamente, pero algo que ellos traen todo el tiempo, el que es un tema que para los adultos es como tabú. O como que la salud mental, de alguna forma, para otras generaciones, es como que tienen una forma de verlo distinto. Cuando sí, avergüenza a la familia, se oculta, se niega muchas veces, ¿no? Sí, o también como que muchas veces no se sienten comprendidos por los adultos. O sea, acá nos referimos a familia, nos referimos a centros educativos. Entonces también ahí, ¿a qué apelan ellos cuando necesitan hablar de estos temas? Obviamente que hablan de sus pares. También se cuela obviamente que la forma de buscar información sobre estas temáticas es internet, es la tecnología, y ahí hay una preocupación de los adultos de la veracidad o no. También otra cosa importante es que hoy en día nosotros tenemos una facilidad de acceso que no teníamos antes capaz, pero también
mayor información o constante información también los puede abrumar, porque en un momento es como que no logran discernir lo que es y lo que no es. También aparecen los influencers que hablan sobre este tema, la credibilidad sobre si pasa o no pasa. Y algo que a mí me parece como... Sí, la veracidad del dato también, ¿no? Exacto. Si el artículo que estás leyendo tiene un estudio científico, por ejemplo. Eso, y también sale la inteligencia artificial, que para mí es como algo dentro de las tecnologías bastante nuevo o no tan estudiado. Seguro que los chicos les preguntan a ChatGPT todo. Bueno, mencionan que saben de que hay personas que lo utilizan así, y ahí esto es como un elemento alarmante o a tener cuidado, porque van justamente a estas herramientas. Ellos comentan que es como una respuesta más rápida, pero algo que a mí me parece muy interesante es como que ellos arrancan y finalizan la comunicación cuando quieren. Y esto con un adulto o con un psicoterapeuta obviamente no sucede, que también es peligroso, pero también capaz que es una alerta de bueno, cómo estamos trabajando estos temas. Por otro lado, los centros educativos. Y acá una cosa que me parece que no es menor de comentar es qué es lo que ellos perciben. Yo no estoy diciendo que los centros educativos hagan esto, ni la investigación dice eso, pero ellos lo que perciben es que es una temática en las cuales no se sienten como acompañados, ya sea porque no hay talleres que de forma proactiva hablen sobre la temática, o porque cuando suceden cosas en los centros, sean intentos de suicidio, autolesiones, no se comenta, no hay protocolos de qué hacer. Y también los equipos de psicólogos o de trabajadores sociales que hay, muchas veces no son suficientes o no se sabe bien qué se tiene que hacer en esos casos. Entonces hay como una doble demanda, por decirlo de alguna forma, de primero de que no se trata de forma proactiva o no es una temática que se hable, pero también que cuando suceden cosas es como que no hay un diálogo. También es cierto, más allá de esto que comentás, que si uno va a los números que dan ustedes, casi la mitad de estos chicos que se trataron fue por iniciativa familiar. O sea que ahí está bien, uno puede rasgar en si efectivamente fue por decisión del propio chico o si fue algo que se comentó en la casa, pero desde luego que desde el domicilio, desde el hogar, hubo por lo menos una predisposición a que se tratara bajo terapia a partir de estos problemas que comentamos, ¿no? Sí, sin duda que eso que decís sale que la primer motivo de consulta es por la familia. También ahí hay obviamente que la iniciativa por el joven se empieza a ver a partir de los 15 años. Y otra cosa es que los motivos o por lo cual los padres, madres dicen que suelen ir es justamente por hiperactividad, en el caso más que nada de 6 a 11, en el caso de los varones es por hiperactividad o algunos gestos o algunas acciones de violencia, por decirlo de alguna forma, y justamente en las niñas aparece más que nada el tema de la tristeza o de sentirse triste. Mediante va aumentando la edad, los motivos ya no se logra ver como una división entre género, pero sí cuando son chicos los padres lo identifican de esa forma. Y te pregunto en cuanto a esto de la escucha mutua, vos decías consultan con las familias, porque a veces la familia tiene idea de que el hijo no escucha nada, no presta atención, lo que el padre dice no es el referente. Y sin embargo, a veces las encuestas o los resultados terminan mostrando que sí hay una escucha, aunque parece que no. ¿Qué es lo que tuviste ahí? ¿Los padres se sienten escuchados? ¿Los adolescentes escuchan a los padres o a los adultos? ¿Cómo es esa conversación entre las dos generaciones? En realidad, los niños, niñas y adolescentes lo que plantean es que ellos muchas veces se encuentran con la dificultad de entender que sus adultos responsables no logran entender lo que les pasa. Y acá surge una... Ahí falta escucha, quizá hay diálogo, pero no escucha. Sí, en realidad, no sé si es que no hay escucha, sino lo que ellos perciben es que si bien todos fuimos adolescentes, su adolescencia es distinta a la de sus padres. Entonces ahí también surge el tema de la generación, de la fragilidad, y ellos entienden que justamente esa fragilidad que entienden los adultos es algo positivo de la generación. Y hay como un cambio de paradigma en que el trabajo para esta generación no está en el centro, sino más como el crecimiento personal, el autocuidado y la salud. Ellos sin duda y ellas la entienden de una forma conjunta. La salud es física y mental.
Y ahí como que es como que se encuentra un poco Hay como... un gap, hay una distancia, ¿verdad?, entre las generaciones. Entonces, claro, ellos lo que dicen es que lo primero que hacen es intentar solucionarlo solos, por decirlo de alguna forma. Salen a caminar, o escuchan música, o hablan con sus pares, pero no es como claro qué es lo que quieren del adulto, porque obviamente están en una edad compleja y es como, bueno, no me escuchan, pero cuando me preguntan no quiero contestar, tampoco Bueno, es como... o la típica, no me entendés, también, ¿no? Bueno, Surge también, exacto, eso también puede ser. ¿Hay alguna conclusión que ustedes hayan podido sacar a partir de este estudio y que de repente sirva como recomendación, como sugerencia por dónde debemos ir los adultos para hablar con los jóvenes, incluso cómo los jóvenes quizás nos tienen que hablar a los adultos para ver si los sabemos entender y escuchar mejor o hablar con ellos desde otro lugar? Sin duda que lo que sale en las distintas cosas que ellos comentan es que les gustaría que no sea un tema tabú, sino que un tema que se hable más en distintos espacios, en la familia, en los centros educativos. Mencionan mucho el tema de algunos talleres que a veces se dan en la intendencia, por ejemplo, y que los toman como algo positivo, como que el hablarlo y hablarlo con el par me puede ayudar porque capaz que es una experiencia similar. Pero también los adultos, que sea algo como que no sea, bueno, haces tal cosa para llamar la atención. Como desde ese lugar, más que nada. Después también, siempre en los centros educativos sale como el docente más copado, como ese docente que le puedo copar, me le puedo contar, perdón, y me entiende. Entonces, como que ellos realmente quieren que haya una apertura, y otras cosas que comentan es como que sienten que el mundo adulto tiene como una apertura emocional distinta hacia algunas cosas. Y también hay una visualización de que los adultos están siempre ocupados o siempre corriendo de allá para acá, entonces que a veces que sus problemas no son como tan importantes. No porque se lo haga sentir el padre, sino como ellos lo sienten. Claro, como lo perciben. Sí, porque de hecho Totalmente. escuchamos a los padres y dicen nunca me da bolilla claro. porque está todo el día en el celular. Entonces, evidentemente ahí, ¿no?, hay como ese corte de comunicación también de entendernos unos y otros. Paula, gracias por estos minutos. Vamos con los datos de vuelta, porque si hay alguno que está mirando y se quiere anotar, aparte va a estar muy bueno ese conversatorio. Bien, pueden entrar a nuestra página, nomadeconsultora.uy, que ahí primero que nada está todo el informe para que lo puedan descargar, son 110 páginas. Y por otro lado, el conversatorio va a ser el 12 de septiembre, 18 horas. Tienen ahí el formulario para poder inscribirse en Regency Way, sin costo, y se entrega un certificado. Va a estar Miguel Escagliola, Natalia Ocaño, Lucía Bernaza, Laura Rivero y va a mover Alejandra Labraga. Me gustó el nombre, ¿eh? Nos pasan cosas, nuevos retos en torno a la salud mental adolescente. Y una cosita más, perdón, que quiero comentar, es que la forma que tuvimos justamente de comunicar este informe a través de nuestras redes fue contando con el Centro Juvenil El Propio, en el cual sacamos algunas frases de estos jóvenes que dijeron estos grupos para que ellos mismos les hicieran carne y las pudieran leer. También como para generar una empatía y que ellos sigan teniendo la voz de esta investigación que es como justamente el núcleo. Notable. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La seguimos en cualquier momento.